no es solo dinero, y decirlo así de entrada cambia todo, porque cuando hablamos del salario únicamente como una cifra mensual, perdemos de vista su función más profunda. El salario no es solo una compensación por tiempo trabajado, es un mecanismo emocional, un tranquilizante, un anestésico que calma el miedo inmediato, pero que a cambio va apagando lentamente algo más peligroso para el sistema, la visión a largo plazo. El salario llega puntual como una promesa cumplida, y en esa puntualidad hay alivio, alivio de poder pagar cuentas, de cumplir compromisos, de no quedar mal, alivio de no sentir el vértigo de la incertidumbre total. Pero ese alivio tiene un costo silencioso, porque cada vez que el miedo se calma artificialmente, la pregunta profunda se posterga. Cada vez que el sueldo llega, la incomodidad se adormece. Y así, mes tras mes, la vida entra en un ritmo que no se cuestiona, solo se repite. El salario funciona como una jaula cómoda, no duele, no aprieta, no grita, es limpia, estable, incluso elegante, y precisamente por eso es tan efectiva, porque nadie huye de una jaula que parece protección, nadie rompe barrotes que no se sienten como barrotes. La mayoría no se queda por obligación explícita, se queda por miedo administrado. Miedo a perder estabilidad, miedo a no saber qué hacer sin ese ingreso fijo, miedo a descubrir que tal vez nunca se aprendió a vivir sin instrucciones. Este es uno de los puntos más incómodos que plantea la conspiración de los ricos. El salario no solo paga trabajo, compra tranquilidad emocional, y cuando alguien depende emocionalmente de esa tranquilidad, se vuelve controlable, no porque sea débil, sino porque es humano. Todos queremos certeza, todos queremos suelo firme. El problema aparece cuando esa certeza se convierte en el único criterio para decidir. El sueldo calma el miedo a corto plazo, pero roba visión a largo plazo, porque cuando sabes que a fin de mes habrá dinero, dejas de mirar más allá, no porque no quieras, sino porque no lo necesitas de inmediato. El sistema no necesita prohibirte pensar en el futuro, le basta con darte lo suficiente para que no lo hagas, y ese suficiente es una cifra cuidadosamente calibrada, no tan alta como para darte libertad real, pero no tan baja como para empujarte a rebelarte. Así se construye una vida entera sin que nadie lo note al principio, no desde la pasión, no desde una visión clara, no desde una pregunta honesta sobre lo que realmente se quiere vivir, sino desde la administración constante del miedo, un miedo que no grita, que no paraliza de golpe, sino que se dosifica, un miedo administrable, cotidiano, casi razonable, el tipo de miedo que se disfraza de prudencia y se presenta como madurez. Las elecciones laborales dejan de responder a la pregunta ¿qué me mueve? Y pasan a responder a ¿qué me protege? No importa si el trabajo drena, si no construye, si no expande, importa que sea estable, que pague a tiempo, que no ponga en riesgo lo ya conseguido, y así, poco a poco, el criterio cambia. La estabilidad se vuelve el valor supremo, incluso por encima del sentido, no porque la estabilidad sea mala en sí, sino porque se convierte en el filtro único para decidir. Las decisiones sobre el tiempo siguen el mismo patrón, no se organizan en función de la energía, de los ritmos propios, de la creatividad o del descanso real. Se organizan en función de horarios impuestos, entrar a tal hora, salir a tal hora, vivir en los márgenes del día. Lo mejor de uno se entrega cuando el cuerpo está cansado, y lo que queda para uno mismo son restos de energía, fragmentos de atención, migajas de entusiasmo, y eso se normaliza, se llama vida adulta. Los sueños, por su parte, no desaparecen, se posponen, se guardan en una carpeta mental llamada algún día. No se abandonan del todo porque abandonarlos dolería demasiado, se suspenden bajo la promesa de más seguridad futura. Cuando esté más estable, cuando tenga un mejor sueldo, cuando baje un poco el riesgo. Y esa promesa funciona como tranquilizante.
permite seguir adelante sin confrontar la renuncia. El problema es que ese cuándo casi nunca llega, no porque el mundo sea cruel, sino porque la lógica del miedo siempre encuentra un nuevo argumento. Siempre hay algo que perder, un ingreso, un estatus, una rutina, una imagen. A medida que pasa el tiempo, las raíces se profundizan, aparecen más compromisos, más responsabilidades, más razones para no moverse, y lo que empezó como una decisión temporal se convierte en una vida entera. Así, la persona se adapta, ajusta expectativas, redefine el éxito, aprende a llamar sensatez a la renuncia y responsabilidad a la postergación. Se convence de que querer más es ingratitud, de que cuestionar el camino es inmadurez, y sin darse cuenta empieza a defender el mismo sistema que la fue encogiendo, porque admitir lo contrario implicaría aceptar el costo de tantas decisiones tomadas desde el miedo. Lo más silencioso de este proceso es que no se vive como una tragedia, no hay un momento épico de quiebre, no hay un villano visible, hay días que se parecen entre sí, rutinas que se repiten, sensaciones que se anestesian y una voz interna que de vez en cuando pregunta si esto es todo, pero esa voz suele ser acallada rápidamente, porque escucharla implicaría cambiar algo, y cambiar algo siempre parece demasiado riesgoso. La administración del miedo no destruye de golpe, desgasta, reduce, apaga lentamente la capacidad de imaginar otra vida posible. Y cuando la imaginación muere, la jaula deja de necesitar barrotes. La persona ya no se siente atrapada, simplemente no ve salida. Así se llega a la paradoja final. Personas que nunca fueron cobardes, pero que terminaron viviendo con cuidado excesivo. Personas que no carecen de talento, pero que lo usan solo en los márgenes. Personas que no dejaron de soñar, pero que aprendieron a soñar en pequeño para no sufrir. Y todo empezó con una decisión razonable, con la idea de esperar un poco más, de asegurar primero, de no arriesgar todavía, hasta que el todavía se volvió permanente, hasta que la vida se volvió administración. Y el miedo, sin hacer ruido, se convirtió en el arquitecto principal de toda una existencia. El salario también estructura el tiempo, divide la vida en bloques, horas productivas y horas residuales, tiempo propio y tiempo vendido. Y cuando esa división se vuelve normal, la persona deja de preguntarse si ese intercambio es justo, no en términos morales, sino vitales. ¿Cuánta vida entrego a cambio de esta calma? ¿Cuánto de mí se va cada semana sin que lo note? La jaula es cómoda porque viene acompañada de narrativa. Sé agradecido, al menos tienes trabajo. Peor es no tener nada. Frases que suenan sensatas, pero que funcionan como cerrojos mentales. No te dicen que te quedes, te hacen sentir culpable por querer irte, y la culpa es un mecanismo de control mucho más eficiente que la fuerza. El salario también aplaza el aprendizaje, porque mientras el ingreso llega, no hay urgencia de entender cómo funciona el dinero más allá del sueldo. No hay presión por aprender a invertir, a construir activos, a diseñar ingresos que no dependan de presencia constante. El sueldo resuelve hoy, y al resolver hoy, hipoteca el mañana, no por maldad, sino por diseño. Y aquí aparece una paradoja cruel. Muchas personas inteligentes, capaces, creativas, viven atrapadas no por falta de talento, sino por exceso de comodidad relativa. No están lo suficientemente mal como para moverse, pero tampoco lo suficientemente bien como para ser libres. Están en ese punto exacto donde el sistema funciona perfecto. El salario también moldea la identidad. Soy esto suele significar hago esto por un sueldo, y cuando la identidad se ata a una nómina, el miedo a perderla se vuelve existencial. Ya no es solo perder dinero, es perder quién crees que eres. Por eso tanta gente aguanta entornos tóxicos, trabajos vacíos, rutinas que desgastan. No solo temen quedarse sin ingreso,
temen quedarse sin definición. La jaula cómoda no se construye de un día para otro, se construye con ascensos, con pequeños aumentos, con reconocimientos simbólicos, migajas de validación que refuerzan la idea de que vas bien, y mientras vas bien según el sistema, te alejas lentamente de preguntarte si vas bien según tú. Hablar del salario como control no es demonizar el trabajo ni romantizar la precariedad, es señalar un desequilibrio, es mostrar que cuando el sueldo se convierte en el único plan, se vuelve una trampa elegante, porque no te obliga a quedarte, te convence de que no hay otra opción razonable. El salario también enseña obediencia temporal. Te paga por cumplir un horario, no por crear valor real. Te entrena para responder a estímulos externos, no a tu criterio interno. Y con el tiempo, esa obediencia se naturaliza. Dejas de preguntarte qué harías si no necesitaras ese cheque. Dejas de explorar versiones alternativas de ti mismo. Lo más peligroso no es el salario en sí, es la dependencia emocional que se construye alrededor de él. Cuando el sueldo es lo único que te separa del miedo, del caos, del no sé qué haría, se vuelve sagrado, intocable, y cualquier idea que lo cuestione parece irresponsable, incluso inmoral. Pero la verdadera irresponsabilidad es vivir décadas sin preguntarte si estás anestesiado, si esa calma mensual no está comprándose con años de vida no vivida, con decisiones no tomadas, con capacidades no exploradas. El sistema no necesita cadenas visibles, nunca las necesitó. Las cadenas hacen ruido, generan resistencia, despiertan preguntas. El sistema moderno es mucho más sofisticado, necesita personas tranquilizadas, personas que no están felices, pero están calmadas, que no se sienten realizadas, pero se sienten seguras, que no son libres, pero funcionan. Y esa funcionalidad es suficiente para que todo siga girando sin fricción. Una persona tranquilizada no cuestiona con fuerza, no porque esté de acuerdo, sino porque el malestar no es lo suficientemente intenso como para empujarla a moverse. Está incómoda, pero no desesperada, insatisfecha, pero no al borde. Vive en ese punto exacto donde el sistema opera mejor, el punto medio entre el dolor y el deseo, allí donde el sufrimiento es soportable y la esperanza está siempre un poco más adelante. La calma que produce el salario no es alegría, es anestesia, es la reducción temporal de la angustia, es el alivio de saber que, al menos por ahora, las cuentas se pueden pagar, el alquiler está cubierto, la comida está asegurada. Ese alivio es real y por eso es tan efectivo, pero también es limitado, no expande la vida, solo la mantiene dentro de márgenes aceptables, y mientras esos márgenes no se rompan, la pregunta profunda queda en pausa. El sistema no necesita que ames tu trabajo, solo necesita que dependas de él, no necesita que creas en el propósito de lo que haces, solo necesita que sigas haciéndolo, y el salario cumple esa función con precisión quirúrgica. Compra continuidad, compra rutina, compra silencio, no impone obediencia, la negocia mes a mes. Las personas tranquilizadas aprenden a gestionar su malestar en privado, a decir es lo que hay, a normalizar el cansancio crónico, a asumir que la vida adulta es así. No sienten que estén siendo oprimidas, sienten que están siendo responsables, y esa confusión entre responsabilidad y resignación es uno de los mayores triunfos del sistema. No estar feliz se vuelve aceptable si estás calmado. No sentir plenitud se vuelve tolerable si hay estabilidad. La ausencia de libertad se disfraza de elección racional, y poco a poco la vida se va reduciendo a cumplir funciones, producir, consumir, descansar lo justo para volver a producir, sin grandes sobresaltos, sin grandes preguntas. El salario es la herramienta perfecta porque no genera rechazo, genera gratitud. Al menos tengo trabajo, al menos no me falta nada. Frases que suenan humildes, pero que también funcionan como frenos internos, porque cuando agradeces algo que te limita, te cuesta cuestionarlo.
La gratitud mal entendida se convierte en autocensura. Una persona funcional es aquella que cumple su rol sin desordenar el sistema, llega a tiempo, sigue instrucciones, se adapta a los cambios que le imponen, ajusta su vida a las condiciones externas, no necesita estar convencida, solo necesita estar tranquila, y el salario garantiza esa tranquilidad mínima necesaria para que no se rompa el pacto implícito. El sistema no busca esclavos infelices, busca participantes estables, personas que no se sientan tan mal como para rebelarse, ni tan bien como para volverse independientes, personas que vivan ocupadas, cansadas, pero no despiertas, porque una persona despierta es impredecible y la imprevisibilidad es el mayor enemigo de cualquier estructura que depende del control. Por eso el salario no es solo una forma de pago, es una forma de regulación emocional, marca el ritmo de la vida, determina cuándo se puede descansar, cuándo se puede disfrutar, cuándo se puede soñar. Todo queda condicionado a esa entrada mensual y mientras esa entrada exista, la mayoría acepta el resto del paquete sin cuestionarlo demasiado. No libres, pero funcionales. Esa es la fórmula y funciona porque no se siente como una imposición, se siente como una elección sensata, pero cuando lo miras de cerca ves que esa sensatez tiene un costo profundo, la renuncia gradual a preguntarte qué harías si no necesitaras estar tranquilo todo el tiempo. El día que una persona empieza a incomodarse con su propia calma, algo se mueve. Empieza a notar que estar anestesiado no es lo mismo que estar en paz, que funcionar no es lo mismo que vivir. Y ahí, por primera vez, el salario deja de ser solo un número y se revela como lo que siempre fue, una herramienta poderosa para mantener todo en su lugar, sin necesidad de cadenas, sin necesidad de gritos, sin necesidad de violencia. Porque mientras el miedo esté controlado, la pregunta se posterga, y mientras la pregunta se posterga, la jaula sigue siendo cómoda. Hasta que un día algo falla, el sueldo se retrasa, el trabajo desaparece, el cuerpo no aguanta, y entonces de golpe aparece la pregunta que se evitó durante años: ¿quién soy sin esto? ¿Qué sé hacer sin esta estructura? Este capítulo no busca que odies tu salario, busca que lo veas, que entiendas su rol real en tu vida, que te preguntes si está siendo una herramienta o una muleta, si te da margen o te lo quita, si te calma para avanzar o te calma para quedarte quieto. Porque cuando el salario deja de ser anestesia y se convierte en recurso, algo cambia. Recuperas sensibilidad, recuperas visión, recuperas la capacidad de pensar más allá del próximo pago. Y esa capacidad en un sistema que se sostiene sobre el miedo calmado es profundamente subversiva. La jaula solo funciona mientras no la llames jaula, mientras la percibas como refugio, como protección, como algo que te cuida del caos exterior. Funciona mientras la llames estabilidad, porque la estabilidad suena adulta, suena sensata, suena a haber hecho las cosas bien. Funciona mientras la llames madurez, porque nadie quiere sentirse inmaduro por desear algo distinto. Funciona mientras la llames responsabilidad, porque esa palabra carga un peso moral tan fuerte que cuestionarla parece casi un pecado. Mientras uses esos nombres, la jaula no se siente como encierro, se siente como elección, como sacrificio necesario, como parte del precio que hay que pagar por vivir en sociedad. Y ese es el truco más fino: cuando una limitación se disfraza de virtud, deja de ser cuestionada, se defiende sola. La persona no solo acepta la jaula, la protege, la justifica, la explica a otros, se convierte en su guardián más fiel. Pero el día que la nombras por lo que es, algo se quiebra, no afuera, adentro. El mismo espacio que antes se sentía seguro empieza a sentirse estrecho. Las mismas rutinas que daban calma empiezan a pesar. Las mismas explicaciones que antes cerraban la conversación ya no alcanzan. Porque ahora ves el límite. Y un límite visto deja de ser neutro. Nombrar la jaula no implica escapar de inmediato,
implica conciencia, implica dejar de mentirte, implica reconocer que muchas decisiones no se tomaron desde el deseo, sino desde el miedo administrado. Y esa honestidad, aunque incómoda, es profundamente liberadora, porque te devuelve la capacidad de elegir, incluso si decides quedarte. Lo invisible controla mejor que lo visible. Lo que no se nombra opera sin resistencia, pero cuando algo se hace visible pierde parte de su poder. Ya no actúa en automático, ahora necesita ser justificado, y en ese proceso de justificación aparecen grietas, preguntas nuevas, dudas que antes no tenían lugar. Cuando llamas jaula a lo que antes llamabas estabilidad, ya no puedes ignorar el costo. Empiezas a notar qué partes de ti quedaron afuera para que la estructura se sostuviera, qué conversaciones evitaste, qué impulsos reprimiste, qué caminos descartaste antes siquiera de explorarlos. Y ese registro cambia la relación con tu propia vida. El control más eficaz no es el que oprime, sino el que convence. Y por eso, cuando algo deja de ser invisible, no necesita romperse para perder eficacia. Basta con que sea visto, basta con que sea nombrado, porque a partir de ahí, cada día dentro de la jaula deja de ser automático y se vuelve consciente. Y una persona consciente, incluso dentro de una jaula, ya no es completamente controlable. Puede seguir cumpliendo, pero ya no obedece ciegamente. Puede seguir participando, pero ya no confunde participación con libertad. Puede seguir dentro, pero con la mirada despierta, y esa mirada en un sistema que se sostiene sobre la anestesia y la repetición es el inicio de algo distinto. La jaula pierde poder no cuando se abre, sino cuando se reconoce, porque el verdadero encierro nunca fue físico, fue mental, fue semántico, fue un juego de nombres, y el día que cambias el nombre, aunque todo lo demás siga igual, tú ya no lo eres. Este no es un llamado a saltar al vacío, es un llamado a despertar dentro de la jaula, a abrir los ojos, a recuperar la visión que el anestésico fue apagando lentamente, porque el salario puede pagar cuentas, pero no debería pagar tu conciencia, y el día que lo entiendes, aunque sigas cobrando un sueldo, ya no eres el mismo.